Alumnos del Colegio Divino Maestro de Pro. En esta ocasión vamos a hacer los problemas de geometría de la parte llamada triángulos rectángulos notables. Como sabrán, para poder desarrollar estos tipos de problemas de rectángulos notables, lo que necesitas es recordar los triángulos notables que hicimos en la clase anterior, ¿no? Todos los triángulos y memorizarlos. Vamos a resolver 4 ejercicios, de los cuales también se le va a dejar 4 ejercicios. Recordarles siempre también que estos ejercicios que se desarrollan en clase lo tienen que copiar en su cuaderno. Todos los ejercicios que siempre hacemos se copian en el cuaderno. ¿Está bien? Ahora tomemos atención para el primer ejercicio. Nos acercamos aquí y vemos acá nos está pidiendo calcular solamente x y me da un triángulo rectángulo donde tengo un ángulo de 30 grados, 50 que es la hipotenusa y un lado es x, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer? ¿O qué debe hacer el alumno para poder desarrollar eso? Recordar los triángulos notables. Para eso yo he dibujado acá un triángulo pequeño, si se dan cuenta. ¿Ves? Este triángulo notable nosotros lo hicimos en clase, en la clase de teoría de la clase pasada, la semana pasada. Entonces lo que yo deseo es que usted se recuerde cómo era a 30 como K, a 90 como 2K, a 60 como K raíz de 3. Si estos lados yo los superpongo en el problema que tenemos aquí, ¿cómo sería entonces? Muy bien, entonces 2K ocupa el lugar de 50, entonces yo pongo acá 2K. X tomaría el lugar de ¿quién? De K raíz de 3, ¿correcto? Entonces yo tendría dos ecuaciones. Primero, 50 es igual a 2K y a la otra ecuación sería que X es igual a K raíz de 3, ¿correcto? Ahora, este 2 pasa a dividir, ustedes ya saben resolver esto, ¿no? Jóvenes de tercera secundaria, pasa a dividir y ¿cuánto te queda? 25. ¿Cuánto vale K? 25. Si K vale 25, entonces yo puedo ya conocer X, ¿correcto? Entonces, reemplazando, ¿cómo sería? En lugar de K, voy a colocar 25 porque ya lo calculé. 25 multiplicado por la raíz de 3. ¿Se dan cuenta? ¿Es muy difícil? No. Solamente recordar y superponer este triángulo que ya teníamos ya recordado encima del problema que ya tenemos. Nada más. Ese es el problema número 1. Problema número 2. ¿Qué dice? Calcular x más 8 raíz de 2. Ah, interesante. Y me dan un triángulo rectángulo donde tengo un solo ángulo, tengo la hipotenusa que vale 12 y x. ¿Qué debe recordar? Abajo tenemos acá un triángulo. ¿Qué dice el triángulo? 45, 45, K raíz de 2, ¿no? K raíz de 2. Entonces, si tú este triángulo lo superpones arriba, ¿cómo quedaría? Este K sería igual a K, X igual a K, y este K raíz de 2 tendría que ser igual a 12, ¿no es cierto? ¿No? 12. Entonces desarrollemos. ¿Cómo quedaría esto? ¿Cómo quedaría esto? ¿Cómo quedaría el valor de K? Entonces X es igual a K y la otra ecuación sería 12 es igual a K raíz de 2, ¿no? Entonces desarrollar esta ecuación. Desarrollando esta ecuación que X es igual a K, ¿no? Y 12 es igual a K raíz de 2, entonces este raíz de 2 tendría que pasar a dividir, ¿no es cierto? Pasando a dividir, ¿cómo quedaría? 12 sobre raíz de 2 es igual a K, ¿no? Y luego, ¿qué haríamos? Acá vamos a hacer un proceso de racionalización. Deben recordar qué cosa es racionalizar, ¿no? Al racionalizar es multiplicar la raíz que tienes como denominador, multiplicar a ambos lados, ya sea en el numerador y en el denominador. Entonces, eso me quedaría 12 raíz de 2, y raíz de 2 por raíz de 2 te queda 2, pues, ¿no? Y dividiendo esto te sale 6 raíz de 2. Entonces ya conozco el valor de K. K vale 6 raíz de 2. Esto lo reemplazo ¿en dónde? En el valor que me están pidiendo. X, ¿cuánto vale? 6 raíz de 2, ¿no es cierto? Porque K es el valor de X, entonces los dos tendrían que ser iguales. Pero al final, ¿qué me están pidiendo calcular? Me piden calcular X más 8 raíz de 2, ¿no es cierto? Eso lo habíamos recordado. Pero como X ya vale 6 raíz de 2 más 8 raíz de 2, sabemos por álgebra que estos son términos semejantes, entonces solamente sumaría los términos que son desiguales. 6 más 8 sería 14 y le agrego raíz de 2. Esa sería la respuesta final, ¿no? Es un poco engorroso a la hora de resolver porque son cosas que de repente en la álgebra no nos recordamos, que lo que se llama la racionalización. Solo recordar que debes multiplicar por la misma raíz en este caso, ¿no? Listo. Pasamos a la pregunta número 3 que dice calcular X. Ahora nos habla del triángulo
rectángulo de 37 y 53, pero no lo nombra el ángulo, ¿no? Solo vamos a hacer lo siguiente para poder desarrollar este problema. Recordar por acá abajo, ¿no? Este triángulo notable. ¿Qué hacemos? Vamos a superponer encima de ese triángulo. Si lo superponemos, entonces veamos qué hace. Entonces x vale 5k y 45 tendría que ser igual a 3k. Entonces yo tengo dos ecuaciones. Vayamos a resolver las ecuaciones. 45 es igual a 3k, punto y coma, x es igual a 5k, ¿correcto? Este 3 pasa a dividir y al dividir 45 entre 3 te da 15, ¿no es cierto? Ya tengo el valor de k que vale 15 y x vale 5k. Entonces este k que vale 15 va a pasar a dividir, no pasa a dividir, pasa a multiplicar, ¿correcto? Esto es 15. Entonces ya tengo el valor de x. 15 por 5, ¿cuánto es? 25, 75, ¿correcto? Y eso es lo que me pedían calcular para este problema número 3. Pasemos al número 4. En el número 4 tengo dos triángulos notables, el de 45 y del 60. Ya, mira, yo he hecho de tal manera que este triángulo, ¿no? Así como está en esa posición, también he puesto mis triángulos notables acá abajo, mira. Si te das cuenta. Entonces, estos triángulos que están abajo los voy a superponer acá arriba y vamos a encontrar las variables que nos están pidiendo calcular, en este caso x. Pero al final, si te das cuenta, acá tengo un triángulo que no conozco, ¿no? No tiene ni ángulos. Y voy a aplicar el teorema de Pitágoras, que ya se conoce, o ustedes ya lo conocen, ¿no? Por la geometría, ¿no es cierto? O por la trigonometría. Entonces, resolvamos. Si en 45 es k, y acá dice tendría que ser 3a, entonces acá tendría que repetirse 3a. Eso porque ya yo domino, ¿no es cierto? Este es k raíz de 2. Acá te sería 3a, ¿cuánto valdría? 3a raíz de 2, ¿correcto? Por la similitud del triángulo. Por acá, por la similitud del triángulo, ¿cómo resolvería esto? Ah, qué fácil. Si acá es k, ¿no? En este caso k, esto valdría k, esto valdría 2k. Este tendría que ser ese k multiplicado por la raíz de 3, ¿no? Eso porque recordamos el triángulo notable pequeño que está acá, ¿no es cierto? Entonces reemplazamos. Entonces en lugar de k raíz de 3, ya tengo 2a. Entonces 2a multiplicado, ¿por quién? Por la raíz de 3, ¿no es cierto? Ya acá ya no escribiría eso de ahí, ¿no? Listo. Ya tengo el triángulo, entonces vamos a bajar acá y sacamos el triángulo que estaba arriba ya. Y en el triángulo de arriba me piden x. En el triángulo de arriba tengo 2a raíz de 3. En el triángulo de arriba tengo 3a raíz de 2. Y aquí tendría que aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras me indica que la hipotenusa debe elevarse al cuadrado. Y esa hipotenusa que se eleva al cuadrado debe ser la suma de los catetos al cuadrado. En este caso, el primer cateto sería 3a raíz de 2 más x elevado al raíz cuadrada, ¿no es cierto? Al cuadrado, ¿no? Entonces, este 2 por álgebra ya tendría que operar. 2 al cuadrado te da 4a cuadrado. Y raíz de 3 se cancela con la raíz. Y con el exponente se cancela, te queda 3. Igualito de la misma manera, 3 al cuadrado te daría 9. Y a cuadrado. Y 2 con la raíz cuadrada se van a cancelar. Y te quedaría 2 más x cuadrado. Y esto me saldría 12a cuadrado. Esto me saldría 18a cuadrado más x al cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Listo. Entonces resolvemos esto de acá. Al final me quedaría 6a cuadrado. En este caso me va a salir negativo, ¿no? X cuadrado. Y si le saco raíz cuadrada, al final x ya conozco el valor de x, que me saldría en este caso raíz de 6a. ¿No? Listo, jóvenes, en breves momentos vamos a resolver los problemas de la práctica calificada para entender en qué nos equivocamos. Nos vemos en un momento. Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Ahora vamos a seguir con la resolución de la práctica calificada de geometría que ya habíamos hecho, ¿no? Entonces vamos a hacer los 4 ejercicios. Como veamos aquí, calcular el valor de x y tengo este problema donde en este caso tengo un ángulo recto y este ángulo recto tendría que calcular la suma de esos ángulos. Entonces, ¿cómo sería el planteo? 5x, eso es lo que debió hacer usted en clase, ¿no? En su examen, ¿no? Este sería igual a 90, ¿no? 5x más 2x te da 7x. Este pasa a restar, te queda 70. X vale 10. ¿Ve? Así de fácil lo podía resolver este ejercicio. Pasemos al problema número 2. Calcular x. ¿Se acuerdan la propiedad del pescadito? Claro. ¿Qué decía el pescadito? Ya. El pescadito era
que era cabeza más cola, en este caso la cabeza es 4x, y la cola del pescadito valía 6x, entonces la suma 6x es igual a la aleta más la otra aleta, ¿no es cierto? La otra aleta vale 78 y la otra aleta vale 72. Sumando te sale 10x. Sumando te sale ¿cuánto? 150, ¿correcto? Muy bien. Entonces este 10 pasa a dividir y este te salía 15, ¿no? 15, pasando a dividir. Creo que había este ejercicio que estaba incorrecto, pero ya lo estamos corrigiendo. Vayamos al problema número 3, donde me dice que A más B vale 210, calcular X nada más. Entonces vemos de alguna manera que debemos recordar una propiedad. ¿Qué propiedad era? Que la suma de un ángulo interno, en este caso alfa, que era 3 alfa, más 180, así decía la propiedad, está en su cuaderno, es igual a más B. Entonces, pero A más B vale 210, y eso lo reemplazo. 210, que ya es de dato, 180, 3 alfa, este 180 pasa a dividir y te queda 30, ¿no? 30, y alfa vale 10, ¿correcto? Y internamente tengo un triángulo pequeñito, ¿no? Es como si fuera un triángulo incrustado dentro de otro triángulo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, en ese triángulo incrustado, ¿qué es lo que voy a aplicar? Es que alfa 5x más 5x debe ser igual a ¿cuánto? Muy bien, correcto. Eso, todos los alumnos sabemos, o todos sabemos, que eso debe ser igual a 180, ¿no es cierto? Y esto sería igual a 180. Pero ya tengo que alfa vale 10, entonces le pongo 10. 5 más 5 te da 10x. Es igual a 180. Este 10 pasa a restar y te queda 170, 10x. ¿X cuánto vale? 17. Y nada más me pedía que el x. Problema número 4, que también está recontra fácil, también lo hicimos en clase, ¿no? Pero le he cambiado de número nada más. Dice, calcula el suplemento de x. Ten cuidado, dice suplemento de x. Entonces, ¿cómo tenía que resolver este ejercicio? Fácil. Como este era un ángulo plano o ángulo llano, en el ángulo llano, la suma de todos los ángulos que están dentro del ángulo llano debe ser 180. O como lo dijo alguna vez Euclides, es la suma de dos rectos, ¿no es cierto? Dos rectos. Dos rectos suman 180, ¿no? Obviamente 3, 5, 6, todo esto suma 6. Este es igual a la suma de 180 grados. ¿X cuánto vale? 30. Pero esto no era la respuesta, porque a mí me piden el suplemento de X. Suplemento de X, hecho ya en teoría, suplemento era 180 menos X. Entonces sería 180 menos 30. Y este es igual a 150. Muy bien, jóvenes. Entonces, estos problemas los van a tener que copiar en su cuaderno como resolución de las preguntas que se hicieron en clase. No se preocupen que todo lo que vamos a hacer en clase, todo lo que está desarrollado en clase, se está tomando foto y se está poniendo como un enlace. Usted lo busca, ya lo encuentra, ¿no? En material didáctico, la foto, ¿no? Nos vemos, jóvenes. Que tengan buenas noches.